Muy buenos días para todas y todos. Les damos la bienvenida a este webinar titulado La educación que el país necesita, análisis de las propuestas de los y las candidatas. Este webinar ha sido organizado desde el Comité de Inteligencia de Negocios de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, el Centro de Estudios e Investigaciones Rurales CEIR, la Facultad de Economía, Empresa, Desarrollo Sostenible y la Facultad de Ciencias de la Educación. En este espacio estaremos analizando la educación pertinente, de calidad y, por supuesto, como factor de justicia y desarrollo, pues esta idea está justamente en el centro de la misión lasallista. Discutir esto en la actual coyuntura es parte de los requisitos, de los propósitos de la universidad, en especial cuando las crisis actuales nos ponen en disyuntivas que trascienden la misma educación e implican encontrar otras temáticas como la naturaleza, la ruralidad, la tecnología y la propia justicia redistributiva, entre muchas otras. El objetivo que nos convoca es entonces analizar las propuestas sobre educación superior que tienen los y las candidatas a la presidencia de Colombia para este 2022, comparando sus propuestas específicas en términos de cobertura, calidad, financiación y presupuesto, de modo que permitan aportar a los y las participantes criterios para la elección, así como ponerlas en consideración de expertos y expertas que nos permitan ampliar las visiones y generar posicionamientos de cara al fortalecimiento democrático. Para esta conversación de la mañana de hoy nos acompañan Fernando Rincón Trujillo, quien es magíster en educación, consultor en políticas públicas, coautor de varios libros sobre derecho a la educación en Colombia y presidente de la Comisión Nacional de Seguimiento al Segundo Plan Decenal de Educación. También nos acompaña el profesor Mauricio Hernández Pérez, docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle, filósofo y magíster en estudios políticos. Asimismo, contamos con la presencia del profesor César Augusto Niño González, profesor asociado de Relaciones Internacionales y Conflicto de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Contamos con los comentarios del profesor Ilish Gustavo Ortiz Wilches, docente investigador de la Universidad Nacional y asesor en temas de economía de la educación, y del doctor Jaime Alberto Rendón Acevedo, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle. También quien les habla, pues Natalia Sánchez Corrales, doctora en educación y profesora del doctorado en educación y sociedad. Para comenzar esta conversación, escucharemos a Fernando Rincón presentar lo que junto con otros y otras autoras han denominado la Agenda de Transición Democrática Otra Colombia es Posible, en donde recogen propuestas claves en diversos temas urgentes en la actual coyuntura del país. En particular, sobre la educación, proponen un pacto nacional de convergencia por el derecho a la educación. Entonces, le damos la palabra a Fernando y pues esperamos que nos cuente en qué consiste esta propuesta de transición y bueno, pues cuál es el papel de la educación en este proceso. Fernando, adelante. Un saludo especial, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al profesor Jaime Rendón, al resto de profesores, personal administrativo de la Universidad de La Salle. Efectivamente, con el auspicio o la dinámica de Corporación Sur, a la cual pertenece nuestro profesor Jaime Rendón, del Centro de Pensamiento Los Palme, se encargó la producción de varios documentos. Yo creo que ahora Jaime nos dará más detalles para hacer una propuesta en esta coyuntura del país en muchos temas, en el tema del campo, en el tema de la salud, en el tema tributario, en renta básica, en empleo, y uno de esos es en educación. En educación, pues agradezco la invitación porque efectivamente, después de un trabajo de muchos años, recogiendo aporte de muchos autores y de muchos maestros de todo el país, se consolidó un documento que se puso a consideración de las diferentes campañas, tanto a Congreso como a las campañas presidenciales, a los candidatos y candidatas presidenciales, a la presidencia. Voy a hacer una síntesis de ese documento. Es un documento que acaba de ser publicado por la Corporación Sur y por el Centro de Pensamiento Los Palme, y está a disposición. Yo creo que Jaime nos contará ahora sobre esa publicación. Efectivamente, en materia de educación,
Y atendiendo la pregunta de ustedes, voy a compartir el, compartir, carambas, exactamente. La propuesta es que lleguemos muy pronto y eso lo están pidiendo muchísimos grupos del sector educativo, las universidades, los sindicatos, centros de académicos y de científicos. En general, el país dice, mire, este momento y aún más después de la pandemia, se necesita hacer un gran pacto nacional de convergencia por el derecho a la educación. Venimos de años de no solo de la crisis, digamos, exacerbada por la pandemia, sino también de unas tensiones permanentes entre los educadores estatales y el gobierno nacional, el ministerio por un lado, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por otro, cada quien pues con sus posturas y el país de alguna manera sigue reclamando que haya un pacto, un acuerdo, porque tenemos que llegar a una convergencia. Entonces, con ese propósito se hace ese documento que, como verán ustedes, no tiene muchas cosas nuevas, pero el momento es nuevo y a veces es necesario volver a traer cosas que ya se han dicho, por supuesto, ubicados en esta coyuntura. ¿Tengo problemas para pasar? Bueno. El documento, la propuesta, parte de una afirmación que la educación es una impronta que un país siembra en cada uno de sus hijos. La educación, por lo general, es el resultado de un ejercicio deliberado de las familias, del Estado, de la sociedad, que queda como impronta en cada uno de sus hijos. Y en ellos precisamente residen las culturas, las capacidades, las actitudes y las posibilidades de ese país. En el caso de nuestro país, carambas. Cuando se dice qué educación necesita Colombia, para esta conversación simplemente parto de una pregunta. ¿Toda la gente vive como quiere, autónomamente, bien y sin ser objeto de humillaciones? ¿Y qué pasa cuando así sea una persona la está llevando mal? ¿Por qué parto con esta pregunta? Porque la Constitución colombiana dice que la noción de Estado social de derecho se soporta en dignidad, solidaridad y trabajo. Y la dignidad, según un concepto de la misma Corte Constitucional colombiana, dice, mire, se trata de que cada quien viva como quiera, por supuesto, teniendo en cuenta que hay otras personas respetando unas reglas de juego, asumiendo las consecuencias del propio actuar, que cada quien viva bien. De ahí que la noción de derecho es para que efectivamente la gente viva bien. De ahí el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación, el derecho a un trabajo digno. Los tantos derechos es para que la gente viva bien. Y un tercer elemento de la noción de dignidad es que nadie tiene que ser objeto de humillaciones o de discriminaciones. Entonces la pregunta es si la educación que tenemos en Colombia sí contribuye para que cada quien viva bien como quiere y sin ser objeto de discriminaciones o humillaciones. Simplemente es invitar para que cada uno de nosotros hagamos ese análisis. Los resultados del esfuerzo educativo se ven en el crecimiento, en la formación y en la calidad de vida de cada una de las personas, de cada uno de los sujetos de ese derecho. Ahí es donde vemos el efecto de la educación. Las pruebas son necesarias, los resultados, los títulos son importantes, pero efectivamente el efecto de la educación tiene que verse en la vida de las personas, en cómo toman decisiones, si manejan o no incertidumbres, en sus propios hábitos de alimentación, de cuidado, de salud física y mental, que precisamente en esta pandemia se vieron tan cuestionados o tan interpelados. Pero también tiene que verse respecto de la solidaridad de las personas y si sabemos trabajar en equipo, sobre qué tan creativos somos, qué tan productivos, en la empleabilidad, en la lectura, en el pensamiento crítico, qué efectos tenemos en la expresión, en el diálogo, en la empatía, qué efectos hay en la equidad, en la justicia, en la legalidad y en la cultura ciudadana. Pues como decía Natalia al empezar, la educación es un factor de justicia y es un factor de desarrollo. Entonces, la idea es que miremos unos datos muy rápidamente, unos datos para ver qué tenemos en Colombia.
Resulta que con datos del mismo DANE, datos publicados ahorita en marzo de este año, resulta que uno de cada tres empleados o no tiene estudios o apenas tiene hasta la básica primaria. Uno de cada tres empleados. Esto nos da casi 7 millones de personas. Uno apenas tiene hasta el noveno grado, hasta la secundaria, y el tercero tiene desde el título de bachiller hasta posgrado. Quiere decir que es una realidad a considerar en este país. Entre las personas que buscan empleo, uno de cada cuatro personas tiene como máxima formación la primaria. Hay dos que tienen entre la secundaria y bachilleres, sí, dos, y uno tiene algún título de educación superior, uno. Pero de esos que tienen título de educación superior, la mayoría están entre técnicos y tecnólogos que están buscando trabajo. La relación entre educación y salario. Miren, el 50% de los empleados en Colombia reciben hasta entre medio y un salario mínimo mensual vigente. La mitad. El 20% recibe de salario y medio hacia arriba, cuando dentro de ese 20% uno diría que el 30% tiene algún título de educación superior. Hay otro dato importante a tener en cuenta, es que el índice de desarrollo humano, el PNUD, que se estableció en 1990 y con un compromiso de todos los países, nos decía, ¿sí?, que, bueno, nos dice hoy el índice, o en el 2019, que en promedio en Colombia 8,5 años de escolaridad tienen las personas mayores de 5 años. La meta que se fijó para Colombia en 1990 para quienes ingresaran en ese momento en el sistema, desde preescolar, en 1900 tenía que ser de 9 años. Y hoy, 30 años después, tenemos solo 8,5 años. Para este año, o para el año, para el año 2019, los quienes debieran ingresar en 2019, o sea que en este momento estarían en preescolar de 3 años, el promedio mínimo tiene que ser, el promedio es de 14 años y medio, y ya han transcurrido, ya vemos, varios años. Está los mandatos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la base de los derechos está en el reconocimiento de la dignidad. Dice el pacto del DEX que no puede realizarse el ideal de ser humano si no si se le permite a las personas desarrollar sus derechos. La declaración de la UNESCO de John Tiene en 1990 dice que la educación es un derecho de todas las personas, independientemente de la edad, y por supuesto la Constitución Política Colombiana dice en el artículo 67 que la educación es un derecho de la persona, no solo de los niños, de la persona, y es un servicio público que tiene como una función social para acceder al conocimiento, a la ciencia, a la técnica. Miremos estas cifras, miremoslas rápido, en preescolar, en datos 2020, miremosla bien. Niños de 3 años, según la proyección del DANE, en ese momento había 789,000 y estaban estudiando matriculados 72,000, el 9,2% de los de 3 años. De 4 años, de un universo de 788,000, estaban estudiando 140,000. Y en transición, que eran 782, estaban estudiando 709,000. O sea, el 90%. Estoy hablando de datos de 2020. Tengamos en cuenta qué es lo que pasa con esta primera infancia, con el inicio del preescolar en Colombia. En datos de educación básica, pues uno empieza, quisiera observar en este cuadro que observemos, que mire que cuando los niños de 6 años tienen que estar en primero, y resulta que el 23% de los niños que están en primero ya tienen atraso de 1 o más años. Cuando tienen 10 años, ¿sí?, ya hay un promedio de atraso de 36% de 1 o más años. Cuando están en sexto grado, en educación secundaria, el 44%, ¿sí?, tiene atraso, 1 o más años. Y de esos 1 o más años, la mayoría son de 2 y más años. Y a los 14 años, en promedio, el sistema educativo colombiano dice que los niños que debieran estar en noveno o que están en noveno, 44 tienen 1 o más años de atraso. Eso es un problema de pronto oculto que se está presentando y a veces nosotros lo dejamos pasar, no lo observamos. En la media se mantienen esos promedios. Entonces, en educación superior, en Colombia tenemos en edad
teníamos en ese momento 4.226.000 personas entre los 17 y 21 años, porque hasta los 21 años se establece como en edad escolar, ¿cierto? De esos, en ese momento, estaba en educación superior, incluyendo el SENA, con tecnológicos, estaba el 52% de los estudiantes. Y encontramos, y eso lamentablemente es histórico, de quienes entran, la mitad deserta en el camino. De quienes entran, la mitad lo hacen instituciones estatales, la mitad en instituciones privadas. Mire que eso ahí van en paralelo. La mitad deserta. Quiere decir que la mitad, o sea, se gradúa el 25% de los muchachos que, o sea, que debieran estarse graduando. La mitad de ellos, el 12,5 en universidades privadas, instituciones privadas, la mitad en instituciones estatales, además teniendo en cuenta que en las estatales, en la mayoría de las universidades estatales, la mayoría de los estudiantes provienen de colegios privados, que en muchos casos llegan con mejores condiciones. Entonces, no es que la educación pública superior recoja efectivamente la educación pública de la media. En Colombia, mire que este dato es importante también. Este dato es que hay 15,5 millones de personas en edad escolar. 10 millones de ellos son apoyados por el Estado, y miren este dato, y el profesor Illich, que está en sala, nos lo puede corroborar ahora. Mire, el Estado está invirtiendo por más o menos 10 millones de muchachos, sea desde el preescolar hasta la educación superior, y lo hace por menos de la canasta educativa. La canasta educativa son todos los costos asociados con la educación de los chicos, y el Estado está invirtiendo mucho menos de la canasta educativa por cada uno de ellos. 3,5 millones pagan en instituciones privadas, y tengamos en cuenta que de instituciones privadas, lamentablemente hay muchas que, como decimos nosotros, son instituciones de garaje. Hay unas muy buenas, dan muy buenos resultados, pero la mayoría, y en pueblos, y en barrios populares, tienen más dificultades que la misma educación estatal, y 3,5 millones de ellos pagan ahí. Incluimos ahí los que pagan en institutos para el trabajo y desarrollo humano, institutos de verdad con muy precaria calidad. Y 2 millones no reciben ningún apoyo. Y el estudiante invierte por cada estudiante, el Estado invierte por cada estudiante matriculado. Ojo con esto. No invierte por todos los titulares del derecho, sino por cada estudiante matriculado, y como decía, menos de la mitad de la canasta educativa. En 2018, la trayectoria educativa se cuenta desde el preescolar hasta el noveno, o hasta la educación media. La idea es que la entendamos como titulares del derecho hasta la educación superior, digamos, para una nueva política en Colombia, producto de un gran pacto. En 2018 llegaban hasta noveno grado el 90% de los quienes se matriculaban en instituciones urbanas, y en el campo solo el 50% de los que entran en instituciones rurales llegan hasta noveno, y terminan la media solo el 34%. Casi que de cada 3 muchachos que entran en una institución rural, uno de cada 3 termina como bachiller. En las zonas urbanas el 71%. En Colombia todavía tenemos un analfabetismo de más de 5% de analfabetismo. Eso da más de 1.800.000 personas iletradas en Colombia en este momento. 1.857.000 personas iletradas en Colombia. Esto es algo a lo cual hay que prestarle mucho juicio de atención. Y como decíamos, estos son los trabajadores, ¿sí? Muchísimos trabajos que, como decíamos, o no tienen ninguna educación, o tienen educación primaria apenas, y reciben los salarios más bajos, hasta menos del salario mínimo. Esto, bien. Bien, la inversión, como decíamos, la inversión en Colombia. Este es un estudio citado por el profesor Illich, un estudio de la Fundación de la FEDE y Save the Children de hace varios años. Sí nos dice, mire, la brecha que hay entre lo que vale un niño de preescolar y lo que está girando en este momento el Estado. 5.800 giraba en ese momento 2.400.000. Hay una brecha del 50%, que, como ven ustedes, se mantiene en todos los niveles. Hablamos también de rendimiento académico. Miren, llevamos 20 años de ejercicios por competencias y estándares, 20 años de insistencia del modelo neoliberal. Y si uno mira resultados del 2014 a 2020, en todas las materias, en todas las áreas, ha ido decreciendo. Y miren ustedes los resultados de las pruebas PISA. Mirando nomás los resultados del 2018 a 2020,
Miren ustedes que el nivel 4 es el de mejor rendimiento. Se mantiene, es estático. Pero miren ustedes el de rendimiento más bajo, el nivel 1. En el 2018 fue el 12 y pónganle cuidado que en el curso de 2 años se subió al 21. ¿Sí? Ahí dicen, bueno, entra el tema de la pandemia, pero si revisamos los resultados de 2021, creo que todavía se baja todavía más. Entonces, tenemos una insistencia en estándares, en competencia, en ese modelo neoliberal que tiene nombre propio en la educación colombiana y miremos los resultados en lo que tanto han insistido. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta, pero no es lo único que hay que tener en cuenta cuando hablemos de pertinencia y de calidad. En Colombia se han dicho muchas cosas sobre cómo resolver el problema educativo. Mire, se han tenido 2 misiones de sabios, se han tenido 3 planes decenales. Y paso rápido a señalar que en los planes decenales siempre se ha insistido que la educación es un derecho, que hay que articular el sistema, que hay que tener el preescolar desde los 3 años, que hay que universalizar el acceso a la educación, que se necesita una actualización curricular permanente, una actualización de las pedagogías y las instituciones, se necesita una política nacional con todos los docentes, incluyendo un estatuto único, se necesita la generalización y la apropiación de las TIC, y definitivamente desde el primer plan decenal se está pidiendo un 7% de inversión del PIB, que apenas se está acercando al 5% en este momento y se pide 1,5 para ciencia y tecnología cuando ni siquiera llega al 0,5. Eso se está diciendo desde hace 25 años y este país, el país educativo ha hablado y digamos que estas cosas no cambian, hay que actualizarlas, pero el país que gobierna o los gobiernos nunca los han tenido en cuenta porque quizá pues tienen tienen otras agendas. Bueno, la propuesta entonces, la propuesta es que trascendamos del sostenimiento apenas básico del sistema educativo a unas políticas que reconozcan a todos los titulares del derecho y que el Estado haga un esfuerzo mayor por las personas que han sido excluidos, por los que no han llegado, que son millones en Colombia. Miremos esos grandes grupos de ninis, pues golpeando, caminando fuerte en las calles, en el paro de hace un año y en los paros anteriores. Este Estado ha sido indolente y es un Estado que como solo gira solamente por el estudiante, no por los titulares de derecho, a veces que económicamente le interesa que vayan saliendo. Entonces, ahí estamos, la propuesta, finalizo, es que hagamos un pacto nacional para que haya el nacimiento de una nueva infancia y que después de la pandemia no podemos volver a lo mismo. En general, la propuesta es que hagamos una gran asamblea, un pacto nacional que se tome varios meses, ¿cierto? Con 3 ejes. Uno, articular un sistema educativo, el eje de pertinencia en la educación que tiene que ver con la calidad y otro eje con la financiación. En general, ya para finalizar, ¿qué estrategias se plantean? Yo ahí les dejo el documento, pues me voy a detener aquí en este slide. Para que ustedes lo miren. Es necesario, lo hemos dicho siempre, formular la ley estatutaria del derecho a la educación para que cubra todos los niveles y reconozca a todos los titulares del derecho. Segundo, conformar el Sistema Nacional de Educación. No es solo pegar los aparatos que hoy están por separado, sino tener un solo sistema con instituciones escolares estatales, privadas e instituciones de apoyo desde el preescolar de los 3 años hasta la educación superior, hasta el mundo del trabajo, porque la educación no es solo para tener títulos, sino para insertarse en mejores condiciones en el mundo del trabajo. Tercera estrategia, pactar un plan nacional de infraestructura educativa que considere las construcciones del nuevo milenio con la tecnología, la resistencia, los espacios, una arquitectura adecuada para la educación, pero no solamente en las instituciones educativas, sino también en la ciudad, museos, centros interactivos, parques para toda la población, que esos escenarios también educan. En materia de pertinencia, actualizar los fines, definir fines y objetivos para cada uno de los niveles, también desde la lógica del sistema. Reconstituir las modalidades, formas, pedagogías, ambientes educativos, empezar a trabajar de maneras más mixtas, como nos obligó la pandemia. Un estudiante no tiene por qué estar dentro de un salón, en un sitio todo el tiempo, sino que hacer ejercicios y que entren en un colegio, pero que estudien en el mundo con muchas pedagogías. Establecer una política nacional de docentes que también incluya los de todos los niveles, sean estatales y privadas. Y
en el eje de financiación. En este momento hay un proceso de reforma del Sistema General de Participaciones. La idea es que en este momento, ese es un acuerdo entre el gobierno y FECODE y participación de las federaciones de municipios y departamentos. La idea es que todo el país educativo entre en este momento, que se puede porque está abierto, para que pensemos en que en todos los titulares del derecho, en todas las modalidades, no solamente en los presenciales del sistema estatal. Es necesario también rediseñar las competencias de la nación y de los entes territoriales. Hoy, la educación estatal en Colombia funciona casi que solo con recursos del Sistema General de Participación. Algunos estiman entre el 90 y el 95%. Quiere decir que los municipios y departamentos no están haciendo esfuerzos suficientes para tomar de recursos propios, para tener planes autónomos para invertir más en educación. Entonces, digamos que el desgreño no es solo del ámbito nacional, sino falta iniciativa, voluntad, autonomía, esfuerzo de las alcaldías y de las gobernaciones para que también inviertan en educación. Eso es importante, que se rediseñen las competencias nacionales, porque aquí hay dificultades, hay pretextos, hay pobreza en los municipios, pero también a veces hay pretextos para no hacer un esfuerzo mayor. Otra cosa importante es tipificar la canasta educativa. Es decir, cuánto de verdad hay que invertir por cada niño, independientemente de dónde esté, o teniendo en cuenta la región, la edad, el nivel educativo, y decir el Estado tiene que invertir por cada uno de ellos para que esa inversión ojalá sea como más o menos como en el sistema de salud, que haya un aporte por cada uno de los ciudadanos. Y, y garantizar la financiación, como lo decíamos definitivamente. Entonces, dejo ahí, el documento está con más desarrollos. Esto implica Natalia y todos los asistentes, a doblar la inversión que hoy se está haciendo en materia de educación, y los expertos han dicho, si hay de dónde. Colombia tiene, por año pierde cerca de 100 billones de pesos por corrupción, por evasión de impuestos y por supuesto por excepciones injustas. Ahí las ideas generales sobre una propuesta, Natalia, para que lleguemos, ojalá muy pronto, ojalá tan pronto se inaugure el nuevo gobierno, a un gran pacto nacional por el derecho a la educación. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación de pues esta agenda de transición, ¿no? Pues finalmente la conversación sobre la transición y en particular pues en la educación es urgente, ¿no? Aquí solamente para recoger algunos de los asuntos que nos plantea Fernando, pues nos propone esta idea del gran pacto en un momento además que parece nuevo, ¿no? Es este momento de reflexividad que nos ha dejado la pandemia, pero que insiste, y él lo dice como decir exactamente lo mismo, creo que recoge una gran cantidad de voces de una multiplicidad de lugares del sector educativo para plantear unas preguntas de fondo, para plantear las preguntas sobre cuál es la noción de dignidad que circula en ese sistema, qué significa vivir bien y cómo la educación nos está aportando condiciones para que efectivamente esa expectativa de vivir bien, de vivir sin discriminación y humillaciones, sea una realidad en un país como este, que, bueno, pues con respecto inclusive a variables muy básicas, ni siquiera con estas aspiraciones más grandes y universales de la dignidad, de la justicia, sino con unas variables más básicas, pues hemos visto que en los últimos años, y gracias a las cifras que nos presenta Fernando, pues realmente los resultados no son alentadores, no solamente por unas preguntas que persisten, ¿no? ¿Qué ha significado la escolaridad para quienes han pasado por la escuela? ¿Qué ha pasado con las brechas entre la oferta pública y la privada? ¿No? Y con los objetivos que que hemos suscrito internacionalmente en términos de cobertura, calidad, alfabetismo, primera infancia, ¿no? Sin duda, lo que nos plantea Fernando es un balance de 30 años de reformas educativas neoliberales que no solamente han bajado la inversión, también pues los niveles de desempeño en estas pruebas que miden algo, no necesariamente miden todo, pero miden algo, y que pues nos han llevado a hacer una gran cantidad de planes decenales, misiones, recomendaciones, etcétera, pero que todas coinciden fundamentalmente en exigirle al Estado que garantice la educación como derecho, ¿no? Y este gran pacto de pensar la educación como derecho, que recoge las voces de muchos sectores y muchos lugares, sin duda, pues empieza aquí a plantearnos una gran cantidad de interrogantes. Y a propósito de ellos, vamos a escuchar los comentarios de los profesores Ilich Ortiz y Jaime Rendón,
un poco para ponernos en contexto algunas de estas preguntas y desarrollar algunos de estos asuntos. Les recomendamos a nuestros asistentes y nuestras asistentes que ya nos pueden enviar desde ya sus preguntas al chat, porque vamos a recoger varias de ellas con todo el panel que nos acompaña el día de hoy al final de las intervenciones. Entonces le damos la palabra al profesor Ilich Ortiz. Adelante. Por la presentación, por la síntesis. Quisiera primero corroborar que me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Y yo como esta plataforma no la había usado antes, que esta es la de Cisco, voy a intentar compartir algo de contenido acá y quisiera de repente saber dónde puedo, digamos, poner la presentación, porque tengo aquí un botoncito que dice, ya, el botoncito de compartir. Denme un minuto, por favor. Ok, en este momento están viendo mi pantalla. La estamos viendo. Si quieres la pones en presentación. Ya, Perfecto, perfecto. listo. Muchas gracias, Natalia. No, primero que todo, pues agradecer a la Universidad de La Salle por este espacio. Me parece muy valioso en la coyuntura en la que nos encontramos, que es precisamente, digamos, como la de un momento de casi que de reflexión de un cambio de régimen en la política económica, en la política social en Colombia. Yo creo que buena parte del debate de la campaña, que digamos a primera vista aparentemente simplemente es digamos, el contexto de la polarización y de los conflictos más abiertos que tiene el país, en realidad también tienen un trasfondo de opciones muy diferentes de gestión de la economía, de gestión del Estado y gestión de la política social en su sentido más amplio, entre ello también la gestión, digamos, de la responsabilidad que tiene el Estado con el derecho a la educación. Yo he notado eso, digamos, de manera bastante interesante en la actual coyuntura colombiana, que no se reduce solamente, digamos, a las campañas presidenciales, sino también en cierta medida a todo el proceso electoral que hubo en el cambio de Congreso que tenemos y también, pues más allá, digamos, todo el ambiente social y político previo al proceso electoral, que, digamos, venía previamente a la pandemia en una serie de expresiones sociales de movilización, se recrudeció en el contexto de los impactos de la pandemia, tuvimos un estallido social muy, muy fuerte que de alguna manera evidenció una dialéctica, una tensión, una conflictividad entre sociedad y Estado y modelo de Estado y régimen de política pública que luego se va a expresar, digamos, en el contexto electoral. Entonces, a mí me parece que Colombia está en un momento de decisiones muy importantes y es si el régimen que ha configurado en los últimos 30 años después de la Constitución del 91 y con la introducción de las reformas aperturistas, ha llegado a sus límites y ha agotado su capacidad de gestionar lo social, las necesidades, digamos, básicas de la población y la respuesta que puede dar el Estado a sus derechos, o si por el contrario, digamos, todavía este esquema de regulación y régimen, digámoslo así, ese es como un concepto que se utiliza en una perspectiva, digamos, de análisis económico más estructuralista, más de la teoría de la regulación, pues si el régimen de acumulación que actualmente tenemos y de política pública, de acumulación de capital, decimos, digamos, se puede reformular en sí mismo y puede dar mejores resultados de los que viene dando, porque a todas luces las críticas vienen de todos los ámbitos posibles en todas las políticas, si uno toma la política pensional, si uno toma la política de salud, si uno toma la política de deuda, la política fiscal, la política laboral, toma todas las políticas económicas, macroeconómicas y sociales y en todas, digamos, hay una sensación, no solamente de la opinión pública, sino también de la opinión más informada de que existe un agotamiento y se necesitan hacer reformulaciones. Pero la gran pregunta
es si eso va a implicar modificaciones profundas y estructurales al esquema de la política pública y al régimen de acumulación, o si dentro de ese mismo régimen es posible hacer mejoras, digámoslo así, incrementales, marginales, que puedan permitir mejores resultados. Entonces yo también quería agradecer a Fernando por su exposición, además consignada en el documento que publica la Fundación, la corporación, entiendo yo que se llama la Corporación Sur, y que además es un esfuerzo muy interesante porque precisamente dialoga con esto que estoy señalando. O sea, el Sur entiende muy bien el momento en el que se encuentra Colombia y construye una serie de análisis de muy diversas facetas de la política pública y de la responsabilidad del Estado con derechos ciudadanos, y publica unos análisis muy profundos en términos de diagnóstico, pero no solamente de diagnóstico, sino también de propuesta. Y el que Fernando tuvo, digamos, a bien realizar, y que realmente lo agradezco, y creo que es muy importante que ojalá a todos los participantes se les circule la publicación completa y particularmente el artículo que Fernando hizo, pues yo lo quería agradecer porque me parece que llega en muy buen momento. Fernando dice que no hay nada nuevo ahí, pero en realidad yo creo que lo que es muy importante en el documento de Fernando, y que sí es nuevo, es la síntesis que hace de toda la problemática del sistema educativo colombiano y la perspectiva que él adopta, que no es una perspectiva, digamos, puramente tecnicista o en términos de eficiencia, de eficacia y de impacto de la política pública, sino desde una perspectiva más amplia, que yo creo que es la perspectiva del derecho humano a la educación, en donde lo que es importante es la dignidad de las personas y cómo el derecho humano es una pieza clave para garantizar dignidad de las personas y cómo eso es lo que está en juego. Entonces sí creo que Fernando aporta cosas nuevas, singulares, profundas para el debate. ¿Cuál es su visión, su particular entrada de análisis, que es esta del derecho a la educación? Y en segundo lugar, el compendio que hace las problemáticas. Y en tercer lugar, la propuesta, porque yo sí tengo que decir que la propuesta que hace Fernando puede que recoja muchos elementos de cosas que ya se han discutido previamente, pero yo creo que es quizá el esfuerzo más completo y más actual de formular una propuesta comprensiva de reforma. Yo creo que quizá la mejor palabra no es reforma, digamos, sino de reorientación de la política pública educativa con miras a garantizar el derecho a la educación. Y en el momento actual yo creo que resulta muy oportuna. Yo voy a aprovechar, digamos, la posibilidad de este comentario, y ahí yo le voy a pedir a Natalia que me vaya avisando con el tema del tiempo para aportar algunos elementos sobre la dimensión de la financiación, que es en la que yo me he especializado, pues, digamos, en los últimos 15 años, y particularmente de la financiación de la educación en el ciclo obligatorio, que va de los, digamos, en el ciclo obligatorio ampliado, que va de los 3 a los 16 años. Digamos que en distintas leyes e instrumentos jurídicos y la Constitución se ha ido configurando la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación pública, al menos entre los 3 y los 16 años de edad. Entonces voy a pasar a presentar algunos elementos lo más pronto posible, y vuelvo y repito que Natalia me pueda avisar en su debido momento cuando se me está agotando el tiempo para no irme largo. De hecho, tengo una presentación pues que tiene como 50 diapositivas, pero aquí seleccioné algunos elementos que yo creo que dialogan mucho con lo que Fernando presentó. Lo primero es que en Colombia, con cifras del 2021, las cifras más actuales que tenemos oficiales, hay 11.136.500 personas entre los 3 y los 16 años. Estas son cifras que ya incluyen tanto las actualizaciones del censo de 2018 como todo el fenómeno migratorio. Y de esos 11.136.000 personas, solamente tenemos dentro del sistema educativo 9.062.000. Estoy hablando de las personas que por algún tipo de instrumento legal deberían estar en el sistema educativo, porque tienen entre 3 y 16 años.
Entonces eso significa que a muy grandes rasgos en Colombia tenemos más de 2 millones de personas que debiendo estar en el sistema educativo no lo están. Estamos hablando de 2.060.000 personas, más o menos. La mayor parte de estas personas se encuentran en el ciclo etario de los 3 a los 5 años, sobre todo los niños y niñas de 3 y 4 años. Ahí tenemos un problema enorme en el caso colombiano, y es que a pesar de que incluso la ley 115 por allá de 1994 le señalaba al Estado la responsabilidad de ir ampliando progresivamente el nivel de preescolar del grado de transición hacia el grado de jardín y hacia el grado de prejardín, realmente Colombia ha hecho muy poquísimo en los últimos 20 o 25 años para lograr avanzar en ese sentido. No voy a ahondar en los impactos que eso tiene y las profundas desigualdades que se generan por el hecho de que Colombia no haya constituido un debido sistema educativo o subsistema educativo preescolar. Pero pues lo que hay que señalar es que todavía el Estado ha respondido de manera muy difusa a su obligación de garantizar jardín y prejardín. Y entonces eso ha ocasionado dos tipos de situaciones. La primera situación es que buena parte de la ciudadanía tiene que pagar de su propio bolsillo los grados de cuidado y educación relativos al jardín y al prejardín. Y en segundo lugar, que se ha presentado una no muy armónica, digamos, colisión o digámoslo más bien concurrencia entre el ICBF, que es una institución encargada del cuidado de la primera infancia, y la competencia que le cabe al sector educativo en términos de la educación inicial. Es cierto que en los últimos años ha habido un poco más de diálogo, pero todavía existe, digamos, una gran dificultad para reconocer la articulación entre las modalidades de prestaciones de servicio del ICBF y la obligación irrenunciable que tiene el sistema educativo en cabeza del Ministerio de Educación de garantizar jardín y prejardín a toda la población que tiene los años para estar ahí. Pero tenemos un problema enorme también en la educación media, donde está ocurriendo a lo largo y ancho del país que los chicos, chicas, los jóvenes, los niños y niñas y adolescentes están llegando apenas hasta el 9º grado. Y en 9º grado estamos teniendo una migración masiva de personas hacia afuera del sistema educativo. Estamos hablando de cientos de miles de niños, niñas y jóvenes que no están culminando ni siquiera el bachillerato. Y ahí estamos hablando de 2 millones de personas. Evidentemente todavía tenemos en transición, en básica primaria, en básica secundaria, decenas de miles de personas que no logran acceder ni tampoco permanecer, y ese es un problema importante tener en cuenta, porque no estamos hablando ni siquiera de miles, sino de decenas de miles de personas. Bueno, me acaban de decir que tengo 2 minutos y voy redondeando. Además de eso, de que tenemos 2 millones por fuera, tenemos el 20% de nuestra cobertura educativa está en educación privada pagada por el bolsillo, más o menos el 19.5% que podemos ver acá. O sea, de cada 10 niños que están en su ciclo obligatorio educativo, hay 2 que están pagándolo del bolsillo de sus familias. Y lo que es interesante es saber que el 70% de esa cantidad de personas son de estratos 1, 2 y 3. O sea, aquí tenemos una parte muy importante de la población que necesita la presencia estatal en términos del ciclo educativo, que tiene que usar recursos que serían valiosos para otras necesidades básicas y para garantizarse condiciones mínimas de vida, y que están teniendo que usar esos recursos para poder financiar su educación por distintos motivos. Solamente un comentario específico sobre esas brechas y sobre la financiación. Resulta que en Colombia la principal fuente de financiamiento del sistema educativo son las transferencias territoriales. De cada 10 pesos, 7 pesos vienen de las transferencias territoriales. La segunda fuente de financiamiento son los recursos propios de las entidades territoriales, pero donde las 10 principales ciudades pesan. En un país que tiene cerca de 1.136 municipios, las 10 principales ciudades están pesando alrededor del 70% de esos recursos. Eso lo que significa es que en la mayoría
de municipios y departamentos del país, la principal o única fuente de financiamiento de la educación pública es el Sistema General de Participaciones o las transferencias territoriales. Pero las transferencias territoriales fueron objeto, después de que la Constitución del 91 garantizó en sus artículos 356 y 357 un crecimiento sostenido de esas transferencias, porque se sabía que la competencia educativa en los hombros de los municipios y departamentos iba a precisar la coparticipación creciente e importante del Estado. Ya voy terminando. Se había garantizado un 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, del nivel nacional, los tributos más importantes que pagamos los colombianos. Y en Colombia se hizo en estos 3 años 2 reformas constitucionales, una en el año 2001 con el acto legislativo 01 y otra en el año 2007 con el acto legislativo 04, para cambiar ese compromiso constitucional, cambiar la fórmula de crecimiento, y eso nos condujo a que del 46.5% de nuestros impuestos ya no se están dedicando para las transferencias territoriales, sino el 26.7%. Y esto no solamente para la competencia educativa, sino también para la competencia en salud pública, en agua potable, en saneamiento básico y muchas otras competencias que han sido descentralizadas paulatinamente. Entonces, con esto quería señalar que en Colombia, teniendo estas brechas tan enormes en términos de lo más básico que es el acceso, sin entrar a hablar ya de algunos detalles más de la permanencia, de las discriminaciones, del éxito educativo, de la calidad, pero teniendo estos grandes vacíos, 1.700.000 personas de estratos 1, 2 y 3 pagando su educación, 2 millones por fuera del sistema educativo entre 3 y 16 años, Colombia le dejó de girar por cuenta de esas 2 reformas constitucionales que se hicieron en el año 2001 y en el año 2008, cerca de 200 billones de pesos a la educación pública en Colombia. Entonces, cuando se habla de financiamiento, es muy importante hacer un análisis retrospectivo acerca de cuál ha sido el compromiso que en el marco de este régimen de política pública, de este régimen macroeconómico, ha tenido el Estado Nacional y los distintos gobiernos para impulsar un financiamiento sostenido, creciente y estructural para el cierre de esas brechas. Sí, o más bien lo que ha ocurrido es que en el marco de ese esquema de regulación, de ese modo de acumulación, de ese modo de política pública, lo que se ha privilegiado es ajustar el gasto social, ajustar el gasto en transferencias que van a financiar las competencias, entre ellas la educación pública en los territorios, para garantizar al nivel central recursos discrecionales que le permitan hacer otro tipo de gestión de la política pública y de la gestión macroeconómica. Téngase en cuenta que en ese contexto hemos tenido una serie de reformas tributarias también a nivel nacional, más o menos, más de 10 reformas tributarias en los últimos 20 años, digamos en los últimos 2 decenios, y que el nivel nacional, digamos, ha optado por un manejo de la política macroeconómica en donde se está privilegiando una sostenibilidad basada, digamos, en el crecimiento de la deuda pública y de alguna forma con un impacto muy importante sobre las desigualdades tributarias y las desigualdades de ingreso. Entonces quería simplemente hacer esos comentarios, Natalia, porque me parece que lo que Fernando aporta es precisamente una visión bastante comprensiva de un cambio, una reorientación que debería tener la política pública, pero eso suscita una comprensión más allá de puramente el sector educativo hacia una reconfiguración no solamente de la política social, sino también de la política macroeconómica del nivel nacional. Y eso es precisamente el debate que yo siento que a pesar de, digamos, de los titulares o a pesar de los enfrentamientos personalistas, de todas maneras sigue trascendiendo en el contexto actual de las elecciones presidenciales. Muchas gracias y discúlpame que me pasé ahí un par de minutos con este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Illich. Vamos a escuchar ahora el comentario del profesor Jaime Rendón y después hacer algunas síntesis sobre estas intervenciones. Muchas gracias, Jaime. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a todos y todas. Mis felicitaciones y mi agradecimiento a Fernando, también a Illich, porque digamos que este trabajo que es de responsabilidad de Fernando, a él le tocó firmarlo, lo estoy diciendo en broma, en realidad ha tenido mucha gente participando y
Liz también participó en todo este proceso de elaboración que, digamos que se le ayudó a Fernando a trabajar. Eso fueron año y medio casi en la elaboración de todo este proyecto, de ponerlo incluso a consideración de otros expertos y expertas, y estos van siendo los resultados que se le ha ido poniendo al país, al igual que las otras propuestas que en el libro que se compartió, el PDF que se compartió en el chat, y que la Universidad de La Salle también participó allí, por ejemplo, en el tema rural. En el CEIR construimos, junto con otros expertos y expertas del país, construimos una propuesta hacia el fortalecimiento de las economías campesinas y en pro de la alimentación. Entonces, son propuestas que el país requiere y que se han hecho con absoluta generosidad, año y medio, 2 años de trabajo, que hoy permiten mostrar esto, ¿no?, al país, y se le entrega al país como un ofrecimiento, y se le ha entregado a todas las campañas políticas sin distingo para que podamos discutir y seguir trabajando sobre esas propuestas. Muy bien, voy a tener como unos elementos muy rápidos y puntuales de análisis. Lo primero que quiero resaltar es el trabajo que Fernando hace desde entender la educación como un derecho. Y cuando eso se parte de allí, ya el tema es el derecho, y el derecho al acceso, y al acceso con calidad y como debe ser. En algunos escenarios sí ha molestado, por ejemplo, el tema de la canasta, ¿cierto? Claro, el tema de la canasta, y como Liz lo acaba de plantear, todo el tema de fiscal es un tema que se vuelve crítico, que molesta en algunos espacios, porque siempre le dicen a uno, hoy es el mayor rubro presupuestal. Sí, pero hoy esto va a requerir unas inversiones de muchos años para poder ponerlos a tono con lo que nos habíamos propuesto, como decía Fernando, 20 años atrás. Entonces, el entender esto como un derecho implica un posicionamiento distinto a simplemente acceder a la educación de alguna forma. Voy a concentrarme en algunas cosas, sobre todo en temas de la ruralidad, y voy a empezar con unos mitos con lo de la ruralidad, que con Fernando lo hablábamos en su momento. Y es que hay por lo menos 3 cosas que entendemos más de la ruralidad. Primero, que nosotros somos un país urbano, cosa que es mentira. Somos un país donde el territorio, el 85% del territorio es territorio rural. Que en ese cuenta de que somos un país urbano, nos hemos echado la mentira nosotros mismos de que nuestros campos están deshabitados. Pues no, el 24.2% de la población colombiana vive en la ruralidad, ¿cierto? Y que además que los jóvenes han abandonado el campo, y que no tenemos jóvenes en los campos. Cuando uno ya mira las estadísticas de manera más detallada, se da cuenta que 3 millones de jóvenes hoy habitan en los campos colombianos. Entonces, la propuesta de la educación, una propuesta de la educación debe ser muy clara frente a cómo garantizar que esos jóvenes pueden tener una vida, y que pueden contar con trayectorias educativas integrales en esa ruralidad. Y eso será el segundo elemento. O sea, hay que reconocer que en los últimos 10 años ha habido un avance sustancial en esas trayectorias en las educaciones rurales, y que se ha ido avanzando en el ofrecimiento de los distintos niveles y las distintas trayectorias. No lo suficiente. Las precariedades todavía se mantienen. Obviamente, en educación superior en la ruralidad partimos hace 10 años, hace 12 años, de unas bases muy bajas, y eso permite que los aumentos sean considerables, y que hoy podamos decir, sí, tenemos el 6% de la población rural con estudios en educación superior, ¿cierto? Eso aún es muy bajo, o sea, aún es ni siquiera la mitad de lo que hay en las zonas urbanas. De esos tamaños van siendo las brechas, pero va significando, y que hay que hacer un reconocimiento allí, de que sí ha habido cierto esfuerzo por generar unas ofertas en las educaciones rurales. Sin embargo, vamos teniendo problemas en esas trayectorias, vamos teniendo problemas
y problemas que además, como lo planteaba Fernando y lo mostraba también Illich, van siendo problemas que van siendo la manifestación de esas deserciones que se van dando. O sea, los problemas ya de la extraedad, de los problemas de la edad que se van volviendo en un problema cuando alguien ya tiene un retraso, permítame decir esa palabra, no es exacta, de 2 o 3 años frente a los grados que debería estar cursando, pues ya va teniendo problemas y ya va teniendo un desincentivo para seguir en el proceso. Fuera de eso, el no aliciente de no encontrar en sus entornos inmediatos la continuidad de esas trayectorias, pues hace que deserte y que no siga su curso. Hay otro elemento que tiene que ver con la institucionalidad y la fiscalidad. Esa institucionalidad es compleja, la institucionalidad de la educación en Colombia es muy compleja. Uno podría decir que como todo en Colombia, tenemos los elementos, tenemos las herramientas y tenemos las condiciones suficientes para operar. ¿Por qué no operamos y por qué esa institucionalidad no funciona? Porque esa institucionalidad es tan débil, tan frágil, tan fragmentada. Es una cosa que también tendríamos que trabajar de manera muy profunda para hacer que esa institucionalidad, sobre todo en ese ofrecimiento de educación superior en las zonas rurales, pueda hacerse de manera más clara y suficiente. Y eso también tiene que ver con los relacionamientos institucionales, por ejemplo, con maestros y maestras. Las relaciones que nosotros tenemos con maestros y maestras y con la institucionalidad desde el ministerio no son unas relaciones que lleven a satisfacciones, que sean claras, son más que todo unas relaciones de pugna. Ya lo vemos, por ejemplo, con el caso de FECODE, pero también en educación superior prácticamente son relaciones que no existen y que no existe una clara correspondencia entre los distintos actores de la comunidad educativa en el proceso. Entonces, allí esa institucionalidad también coge frente a esos elementos. Y en el tema de la fiscalidad, pues ya lo decía Illich, no voy a ahondar allí mayores cosas. Una cosa es que le hablen a uno de las cifras y las grandes cifras y los grandes ya esfuerzos que desde el Estado se hacen, pero que definitivamente, como lo mostraba Fernando, son esfuerzos insuficientes, que no llegamos ni a la gente que tenemos que llegar, ni llegamos con la canasta que tenemos que llegar. Hay recursos, ya lo decía Fernando, lo hemos demostrado, incluso está en el libro, en los distintos aspectos. Por ejemplo, con el tema de la renta básica se demostró que cerca del 65%, del 70% de una renta básica para Colombia estaría ya financiado a través de las grandes cifras que hoy se entregan de manera muy particular a través de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Adultos Mayores y de todos estos programas que tienen un enfoque distinto a un enfoque de derechos. Dos elementos, Natalia, para terminar. Uno tiene que ver con el tema de docentes y la territorialización de esos docentes. Yo creo que el país no ha asumido con claridad todo el cuento de la descentralización, eso no nos ha funcionado, son 90 y algo municipios, ni siquiera el 10%, es el 8% de los municipios que son certificados en educación, y allí tendríamos que repensar el tema de las posibilidades y las capacidades de los municipios en términos de su educación. Y por el otro lado, la pertinencia territorial de esa educación. Debemos de trabajar más en la idea de territorios inteligentes, de territorios educativos, que nos permitan que esos territorios hagan parte de todos los procesos formativos. Y por último, quiero ahondar en una cosa, y es, nosotros hemos hecho unos grandes esfuerzos, aunque parezca una ironía, pero es cierto, hemos hecho grandes esfuerzos en los últimos 30 años en este país por desindustrializarnos y por desruralizarnos. Y eso va de la mano con el desincentivo a la educación. Nosotros necesitamos recomponer nuestros aparatos productivos, nosotros necesitamos recomponer nuestra producción de alimentos, alimentos para el país, alimentos para la exportación. No podemos seguir importando 15, 20 millones de toneladas de alimentos
cuando ya sabemos que eso no nos funciona en los mercados internacionales, cuando los mercados internacionales se bloquean o por una pandemia o por problemas logísticos varios, tendríamos que trabajar mucho más como lo están haciendo las grandes economías y las grandes sociedades en los temas de rurales, en los temas de potenciar el agro, potenciar la producción rural. Y solo potenciando y fortaleciendo la producción rural, modernizándola, llevándolo a lo que hoy son los retos de las revoluciones, de las inteligencias artificiales y de las tecnologías, de lo que llaman la revolución 4.0, pues solamente eso nos permitiría ahondar además en procesos formativos rurales, de tal manera que podamos responder con esos nuevos retos que una ruralización nos exigiría. Solo así pues permitiríamos encontrarle nuevos caminos a la educación rural. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención, y creo que ambos comentarios, tanto el de Illich como el de Jaime, recogen, pues digamos, lo que serán elementos fundamentales para poder analizar las propuestas de quienes son hoy candidatos y candidatas a la presidencia de Colombia, ¿no? Hay en el comentario de Illich una reflexión fundamental que tiene que ver con, con la pregunta acerca de si hemos llegado a un momento de crisis suficiente como para haber agotado los sentidos y las estrategias y los instrumentos del régimen con el que hemos venido operando el Estado desde hace por lo menos 3 décadas, si no mucho más, con la dinámica de la tecnocracia colombiana, que por mantener estables las variables macroeconómicas ha optado por continuar reduciendo el gasto público y de hecho pues profundizar las condiciones de desigualdad, como nos muestra a través de digamos, de estas referencias constantes pues al tema de la financiación y la manera en la que no solamente en términos de la educación, sino también en temas de salud, agua potable, saneamiento básico, ha habido pues una reducción sistemática, histórica, estructurada de las transferencias que llegan para financiar estos servicios fundamentales y que constituyen pues justamente la única manera en la que puede efectivamente garantizarse la educación y todos estos otros asuntos como derecho por parte de un Estado que constitucionalmente se trata de un Estado social de derecho, pero que en la práctica pues digamos con políticas económicas altísimamente, digamos, arrasadoras de estas condiciones fundamentales para poder financiar derechos sociales fundamentales, pues entonces ha generado, ha profundizado la desigualdad, ¿no? Eso en un país en donde esas brechas, esos rezagos, esas brechas de desigualdad, pues se han acumulado, diríamos, por siglos, entre otras, en un contexto de muchísima precariedad, ¿no? Y frente a eso, pues Jaime insiste pues en esta necesidad de pensar el derecho pues en el marco de una reflexión mucho más amplia acerca del modelo de desarrollo, ¿no? Digamos, estas reflexiones finales acerca de cómo recomponemos un modelo de desarrollo que, pues digamos, tendría que ir en contra de la tendencia de los últimos años de desindustrializar, de desruralizar, y más pensando pues en cómo articular ese modelo de desarrollo pues a un sistema educativo que efectivamente pueda proveer las condiciones para, pues, digamos, dinamizar la economía en otros términos, en unos términos tal vez distintos, en unos términos que invitarían justamente a una reflexión mucho más profunda sobre cuál es el modelo de país que estamos pensando en este momento, justamente aparece en ese contexto, en medio de las crisis y de las preguntas acerca del esquema con el que organizamos la política en educación, no solamente en educación superior, sino en general en todas las articulaciones que el sistema educativo propone, pues vamos entonces ahora a analizar o a escuchar más bien el análisis que han planteado los profesores Mauricio y César acerca de las propuestas de los y las candidatas presidenciales.
digamos, a propósito de cómo dialogan estas propuestas con estas crisis, con las tensiones que ya han mencionado tanto Jaime como Illich, esas tensiones que van no solamente con actores claves del sistema, sino como una dinámica histórica de cómo la institucionalidad se ha relacionado con los diferentes sectores sociales que vienen reclamando desde la pandemia, pero también con el estallido social, unos modos de organizarnos socialmente y en particular en el contexto educativo que sean mucho más responsables con las crisis económicas, sociales, culturales, históricas que heredamos y que hoy están, mostrando pues unos procesos de agudización, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogan estas propuestas con estas crisis, estas tensiones y todos estos silencios que han quedado pendientes en la historia de la política pública educativa? Entonces, les damos la palabra a los profesores Mauricio Hernández y César Niño para pues que nos cuenten un poco sobre el balance de estas propuestas en materia de educación de parte de los y las candidatas. Adelante. Bueno, muchas gracias, Natalia, por esa excelente reconstrucción, análisis y replanteo de las intervenciones y las ideas de los panelistas precedentes. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es presentar lo que ha sido un ejercicio de, digamos, más que de análisis, de sistematización de lo que ha sido las propuestas de los candidatos hasta el momento, eh, con algunas salvedades metodológicas y algunas dificultades de diferente orden. Por un lado, no todas las propuestas están materializadas a través de planes de gobierno concretas. Y algunos de los elementos que les vamos a presentar han sido derivados de la revisión de prensa. Otros, pues, digamos, alimentados también por la información proveniente de sus respectivas campañas. Pero, y pues esto, digamos, sería el punto de partida. Las propuestas están, lo que no hay es un debate alrededor de las propuestas ni el cómo llevar a cabo las mismas. Entonces, más allá de presentar un panorama esperanzador, creo que es mostrar en qué se encuentra estas diferentes voces con respecto al tema de educación superior en Colombia, y hacemos la salvedad, digamos que esto es complementario con respecto a las dos exposiciones anteriores, y es que nos centramos solamente en materia de educación superior. Entonces, lo que vamos a presentar, y le doy la voz al profesor César Niño, son, grosso modo, las diferentes propuestas en virtud de 4 elementos particulares: calidad, cobertura, financiación y presupuesto. Entonces, vamos, profesor César, adelante. Gracias, Mauricio. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Gracias, Natalia, por tu introducción y tu participación en esta moderación, que es más activa y muy bienvenida, por supuesto. Y bien, como decía el profesor Mauricio en su intervención, tenemos una gran preocupación y que la vamos a ir mostrando uno a uno. Una gran preocupación entendida dentro del marco que nuestros candidatos presidenciales en esta contienda electoral tienen un gran déficit a propósito de lo que entienden por educación. Y esto es lo que queremos resaltar en esta primera medida. Lo primero, entonces, es mostrar al candidato Enrique Gómez, Partido Político Salvación Nacional, que en estas 4 categorías, o en estas 4 variables que más bien nosotros seleccionamos, pues tiene unos grandes silencios que nos dejan muy preocupados a nosotros. En primer lugar, en calidad, propone el candidato Gómez eliminar el control de Estado a programas universitarios, permitir al empresariado competir con universidades, promover una educación para la productividad, reformar el sistema de educación mediante la modernización de programas obsoletos. Esto refleja, entre otras, que seguimos pensando en un modelo de educación absolutamente medido por los datos. Entonces, nos falta la humanización de los datos, humanización de las particularidades en la educación. En cobertura, tan solo el candidato Gómez tiene una propuesta bastante panda, bastante superflua y muy superficial sobre abrir oferta de universidades. Creo que esto brilla por unas grandes complejidades frente a la capacidad de innovación frente a las propuestas en educación.
El siguiente es financiación y como se dan cuenta, nosotros haciendo una depuración de información a lo largo de fuentes abiertas, por supuesto, de prensa y de lo que pudimos rastrear en sus canales oficiales de cada candidato. En esta oportunidad el candidato Gómez no tiene información sobre el cómo, es decir, sobre la financiación. Presupuesto, igualmente, ¿no? Y finalmente tendríamos entonces una reflexión a propósito del candidato Gómez, que tiene o más bien, nos lleva a la reflexión inicial que digamos, la categoría de educación es bastante marginal en el discurso político en esta oportunidad y por supuesto se queda por fuera en muchas dimensiones a propósito de lo que significaría entonces la construcción de Estado en Colombia. Bien, por parte del candidato Federico Gutiérrez, en términos de calidad, digamos, centra su atención en el fortalecimiento del SENA, pensando un poco, digamos, en que a partir de este fortalecimiento se definan proyectos de vida, que haya la posibilidad de un enganche laboral y con un fuerte énfasis en el apoyo al emprendimiento. En tema de cobertura, digamos, esto ha sido como lo que tanto mediáticamente, porque el plan de gobierno propiamente no hay, digamos, posicionado en su página web, habla de una ampliación de cobertura de jóvenes para pasar de 400 a 1.200.000 beneficiarios en 2026, principalmente pues quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Y habla de una gratuidad en la educación superior con un énfasis particular en estratos 1 y 2 1, 2 y 3 para llegar de aquí a 2026 a cubrir 1.000.000 de estudiantes beneficiarios. Nuevamente, estos son apenas planteamientos, pero que se quedan cortos en la promulgación o en el análisis o en la reflexión del cómo. Con respecto a financiación, un elemento común que es transversal a todos los candidatos tiene que ver con transformar, modificar, depurar la naturaleza del ICETEX. En palabras del candidato, pues habla del ICETEX con un sentido mucho más humano. Y un poco en sintonía con lo que los anteriores panelistas habían presentado, pues él habla de una reforma al sistema general de participaciones. Ahora, ¿en qué consiste esa reforma? No es claro. No está, digamos, establecido, no hay un documento técnico, no hay un aterrizaje fundamental que diga se va a hacer de esta manera o en estas etapas. Eso, digamos, brilla por su ausencia. Y pues el candidato pues propone, digamos, aprovechar como unos elementos ya, digamos, implementados hasta el momento a través del programa Generación E y la U para Todos, llevar a cabo becas y estímulos a 400.000 estudiantes. Con respecto al tema de presupuesto, y esto ha sido, digamos, un hallazgo en la totalidad de las campañas y de las propuestas. No hay información disponible por el momento. Pasamos ahora a ver al candidato Gustavo Petro. Gustavo Petro también entonces en esta lógica de entender la educación superior se ha preocupado en primer lugar por los aspectos de calidad. En estos tal vez es donde encontramos un gran conjunto de digamos, como de propuestas, pero la pregunta sigue existiendo sobre el cómo. Ya vamos a explicar un poco más adelante a qué nos referimos con todo esto. El candidato Petro busca alianzas con el sector productivo, efectivamente con servicios sociales a cargo del Estado, una ampliación y mejora de la infraestructura y conectividad. Creo que a veces puede ser un poco redundante todo lo que sale aquí en estas dimensiones, pero en últimas, al parecer, son necesidades estructurales. Articulación entre la educación media y la superior, sobre todo haciendo un puente sobre lo tecnológico y el acceso a la conectividad. Hace un énfasis en que Colombia puede ser un referente como exportador de servicios profesionales de alta calidad en áreas de telemedicina, programación y servicios contables. También hay un fortalecimiento en su propuesta de políticas de bienestar estudiantil, básicamente entendiendo esto a través de políticas intersectoriales, protección social de las familias, para ser más precisos, fortalecimiento de programas de formación docente en facultades de educación, con apoyo y financiación para el acceso a programas universitarios de pregrado y posgrado. Algo interesante que tal vez los demás candidatos no pusieron el énfasis en ello, y es el acceso a todos los miembros de las fuerzas militares
del país a la educación superior, fuerzas militares y policía, en términos de conjunto, fuerza pública, a creación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación como instrumento que articula, por supuesto, instituciones de educación superior con empresarios, comunidades y entidades públicas en territorios para hablar un poco de particularidades específicas, garantías del primer empleo, incluyendo pasantías y servicio social a los egresados, y reducción de intermediación privada en la educación pública. En cuanto a cobertura, el candidato Gustavo Petro propone entonces un acceso progresivo a educación pública a través de un sistema nacional de educación superior. Insistimos en el qué, pero digamos nos queda un poco pendiente la tarea del cómo, nuevamente haciendo énfasis en esto. Ampliación y diversificación de creación de universidades, sedes y programas en todo el país. Grados 10º y 11 como tránsito real hacia la educación universitaria. Acceso prioritario a mujeres a la educación superior pública y gratuita. Matrícula gratuita, nuevamente, y creación de un sistema público de educación superior. En financiación, tenemos un poco lo que advertía el profesor Mauricio hace unos segundos, y es que es el común denominador de todos, y es el ICETEX como centro de gravedad en la educación colombiana, creación de un plan de salvamento para liberar deudas a todos los usuarios de ICETEX, una suerte de especializar a la institución para financiar estudios de pregrado y posgrado fuera del país mediante préstamos sociales. Habrá que ver qué va a entender el candidato Gustavo Petro por préstamos sociales. Inversión robusta en ciencia, tecnología e investigación y, por supuesto, una transformación de la lógica bancaria del ICETEX. En presupuesto, pues básicamente propone elevar el presupuesto público, el incremento del presupuesto público para el sistema educativo y en particular para la educación superior. Nuevamente caemos en el reduccionismo y absolutismo al mismo tiempo, si suena un poco paradójico, de no sabemos el cómo ni a través de qué instrumentos haría esto. En complemento a esta última parte, pues digamos a través de propaganda que se ha hecho o que se ha movilizado en la campaña, el candidato Petro habla de pasar de 4 a 14 billones de pesos anuales el presupuesto de educación superior que permita de alguna u otra manera extender educación superior de calidad. Pasamos ahora a ver a la candidata Ingrid Betancourt con una particularidad, y es que la candidata Ingrid Betancourt no tiene estas propuestas oficializadas ni materializadas en un documento público. Esto ha sido, digamos, producto de la realimentación que se ha obtenido por múltiples fuentes. Y en materia de calidad, esto es una coincidencia que también hay con muchos candidatos, la educación con enfoque territorial, pero la apuesta, por lo menos dice que se debe flexibilizar el currículo a través de unos programas mucho más cortos, un énfasis especial en poblaciones especiales y llevar a cabo un mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, en parte por la recuperación de lo que esto derivó en la época de pandemia, algo con lo que la candidata coincide con el candidato en este momento, digamos, que lleva a cabo, digamos, la bandera, y ya lo veremos más adelante, alrededor del tema educativo. En cobertura, nuevamente, brilla por su ausencia el cómo, solamente que se habla de un aumento de la cobertura de educación superior y educación superior gratuita. En materia de financiación, paradójicamente, pues ella sí quien plantea como una suerte de modelo asociada a un mecanismo tributario, digamos, por vía del impuesto de renta, y que hasta el 50% del impuesto de la renta permita la financiación de la educación básica y media y superior, y con un especial énfasis en programas técnicos y tecnológicos. También se habla de otros modos de financiación, un poco en sintonía con lo que nos presentaban los anteriores panelistas, esa deuda que queda, que no solamente quede pendiente del sistema general de participaciones, pues que haya a través de un financiamiento mediante la generación de alianzas público-privadas, y también, digamos, con involucramiento del sector privado. Como sea, también se trata de devolverle al ICETEX su razón de ser y cambiarle su operatividad bancaria en la que se lleva a cabo la competencia con otros bancos en su trabajo. Y en materia de presupuesto, digamos que es el elemento común,
ninguno de los candidatos, incluyendo Ingrid Betancourt, tiene una propuesta clara a este respecto. Pasamos ahora al candidato John Milton Rodríguez. John Milton Rodríguez es un personaje que presenta una suerte de propuestas bastante parroquiales, para ser precisos, ¿no? En materia de educación, propone disminuir la tasa de deserción universitaria, que actualmente, según las estadísticas del candidato, están en 8.79%, pasarlas al 3%. Una educación pertinente a la demanda del mercado, insistimos, es decir, es una suerte de perspectivas bastante superfluas y poco concretas. Identificar en alianza con todos los sectores sociales las diferencias culturales en la educación para que los planes educativos entiendan estas particularidades, mejoramiento de la calidad educativa con pertinencia de enseñanza y, por supuesto, en esta oportunidad el candidato Rodríguez propone reformar el decreto 1330, sobre todo para la renovación de registros de educación superior, fortalecimiento de programas en regiones. En materia de cobertura, simplemente se reduce una política multisectorial para alcanzar la cobertura al 100% en educación. Financiación tenemos, insistimos, incremento de un modelo híbrido de financiación que apoye la oferta y la demanda, y incrementar los créditos condonables que se tienen por medio del ICETEX. Finalmente, en presupuesto, pues no hay información, nuevamente, una visión bastante reducida de la educación en el país. El siguiente candidato es el candidato Luis Pérez, quien, digamos, habla en términos de calidad de un ajuste a la ley de educación superior, pero sin procurar detalles en qué consistiría esta reforma. Digamos que han habido, pues, en esta campaña ofertas de todo un poco, y él habla, y es una de las propuestas mucho más mediáticas, el lanzamiento de un satélite para que Colombia cuente con acceso a educación superior y conectividad, y pues señala que se hace necesario priorizar las carreras del futuro sin que especifique con nivel de detalle qué entiende por ello. Con respecto a cobertura, aquí el candidato enfatiza en unos temas particulares, que es la creación de universidades digitales, un poco en sintonía con lo que dice el candidato Fajardo. En particular, habla de una por departamento, y que esto lleva, dice que esto es, digamos, lo más práctico, llevaría una cobertura total para la creación de 1 millón de cupos. Priorizando, y esto, digamos, es particular de esta propuesta, la creación de una universidad digital campesina, la creación de una universidad digital indígena, y propiciando, por supuesto, la matrícula gratuita en educación superior. Con respecto al tema de financiación, no fue posible encontrar una propuesta concreta, al igual que presupuesto. Pero entonces vemos en el candidato Luis Pérez un énfasis en los elementos de orden territorial. Pasamos a ver al candidato Rodolfo Hernández. Para no alargar tanto estos dos últimos candidatos, efectivamente el candidato Hernández entonces tiene una perspectiva lo suficientemente empresarial de la educación. Es muy importante mencionar que al principio de nuestra investigación o de nuestro rastreo de procesos y de datos, encontramos que el candidato no tenía al inicio de su campaña nada sobre educación, sino tan solo hablaba de infraestructura en materia de edificios y en materia de paredes, ladrillos y, pues, no sé, estructuras, mejor dicho, cimientos. Eso era lo que entendía por educación en su momento, construir más colegios y universidades. Ahora nos damos cuenta que se llama la atención sobre evaluación continua con retroalimentación, estrategias de mejoramiento y reconocimiento a docentes en buen desempeño, promoción de carrera docente entre estudiantes sobresalientes, una suerte de mentorías y monitorías al respecto, promoción de la triada universidad, Estado y empresa, un vínculo con el sector productivo para mejorar condiciones de empleabilidad, reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, precisamente para la descentralización y la desconcentración de responsabilidades administrativas, y transformación del sistema de admisión en las universidades públicas en Colombia. En la cobertura tenemos que el candidato propone, pues, lo que todos proponen, ¿no? Y es el incremento de cupos de ingreso a la universidad pública, ampliar y mejorar infraestructura con las sedes educativas de básica y media para el acceso a la institución de educación superior, a invertir en construcción de más universidades con prioridad en regiones más apartadas. La pregunta es, ¿qué entiende por apartadas? Nuevamente,
¿no? La cobertura al 100% en educación superior y reforma del sistema de aseguramiento de la calidad mediante la descentralización y la desconcentración. En financiación, pues el candidato Hernández propone un porcentaje alto del Producto Interno Bruto en educación superior, recorta la burocracia, quitando privilegios a funcionarios, condonar progresivamente deudas de los estudiantes en 3 dimensiones, es decir, la número 1, estudiantes activos, el número 2, quienes hacen parte de los estatus 1 y 2, y por último, quienes obtengan los mejores promedios de las pruebas de Estado. Finalmente, promoción de una norma que permita a las entidades territoriales el uso de regalías para financiar pago de profesores, subsidios de matrículas a estudiantes. Y en presupuesto, no tenemos información disponible del candidato Hernández. Para finalizar, entonces las propuestas de Sergio Fajardo y algo que hay que llamar la atención de esta campaña es que junto con Gustavo Petro, digamos, desde el comienzo se concentraron grandes propuestas en materia de educación eh, y, y digamos que su propuesta o su bandera de mostrar, como lo vemos en la diapositiva, es llevar a cabo, digamos, el fortalecimiento de la educación pública en áreas rurales, sobre todo a través del fortalecimiento de plataformas tecnológicas. Nuevamente mediado esto a través de programas STEM y pues lo que es su proyecto bandera, que es la universidad digital. Esa universidad digital, por supuesto, también se verá, digamos, reflejado en materia de cobertura y digamos que él piensa o por lo menos plantea el apoyo de estudiantes de colegios oficiales para entrar a la universidad pública y a la universidad y a la educación superior. Nuevamente, la propuesta de Sergio Fajardo está centrada en el énfasis, digamos, de lo digital, con esta gran propuesta que permitirá, digamos, la semipresencialidad o también la formación a distancia. En materia de financiación, nuevamente, pues, digamos, en sintonía con los demás candidatos, es cambiar un poco el esquema de cómo se concibe al ICETEX, pero en particular, y a diferencia de los anteriores candidatos, él habla de la implementación de un mecanismo de créditos, del pago de los créditos educativos, que sea lo que él lo denomina incremento proporcional al salario y no mediante una tasa fija. Es decir, que el pago de estos créditos educativos sea proporcional al salario del primer empleo obtenido por el egresado y el porcentaje acorde con los salarios que se vayan teniendo. Habla, por supuesto, pero sin decir medianamente en qué consistiría una reforma al sistema general de participaciones, solamente que en función de roles y autonomía propia de los autores. Y en materia de presupuesto, solamente menciona que se otorgarán mayores recursos para las instituciones de educación superior públicas en particular. Entonces, 8 propuestas educativas en materia de educación superior que llaman particularmente la atención con el balance que presentó el profesor Fernando Rincón al comienzo, en el que si bien se socializaron algunas de estas propuestas que nos proponía el profesor Fernando, podría uno ver o avisorar algunos de estos elementos en estas propuestas que acabamos de presentar. Queda faltando, por supuesto, el cómo, precisamente porque debate alrededor de esto no se ha dado. Se han enunciado apenas estos elementos, quedando el vacío de un debate informado y con una base informacional mucho más sólida. César. Y finalmente, pues en un minuto para redondear, ya que se nos acaba el tiempo, pues en efecto, Mauricio, con lo que hemos presentado los dos, entendemos una suerte de perspectivas y de reflexiones finales. La primera, unos silencios calculados, y es que no corresponde de alguna u otra manera a los modelos de proyección macroeconómica que proponen los candidatos con la realidad de la educación del país. Pues en esa perspectiva también nos llama mucho la atención y es que no sabemos qué entienden los candidatos por educación, ¿no? Tenemos una preocupación estructural porque digamos, hay una carencia en los planes y la perspectiva en educación sobre tal vez una narrativa bastante descriptiva, pero poco particularizante y profunda. La academia nos damos cuenta que efectivamente está bastante desconectada con los políticos y con los tomadores de decisiones. Entendemos que hay muchos qués en plural, pocos cómo también en plural, como decía el profesor Mauricio hace un rato,
y es tal vez preguntarnos qué tipo de educación para nuestra sociedad se necesita en clave de este tipo de fenómenos, qué tipo de saberes también. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es que hay una carencia de humanización de los datos y de las cifras en materia de educación superior. Todos hemos escuchado y seguramente los profesores que nos antecedieron en el panel hacían un llamado de atención a algunas estadísticas que en efecto los políticos y los candidatos en esta oportunidad conocen en términos de informes y de datos, pero evitan particularizarlo en términos de humanismo a propósito de la educación. Y es que tenemos una trampa de los indicadores. Hay una trampa en los rankings, una trampa en los indicadores. Somos la cola de la OCDE. Y entonces ahí llevamos una reflexión que con Mauricio hemos discutido en alguna oportunidad y es, no sabemos si es un gran prestigio para Colombia ser miembro de la OCDE o es un gran desprestigio de la OCDE tener a Colombia en estos indicadores. No hace falta, por ejemplo, que entienden los candidatos frente a, no sé, se nos ocurre cartografías de paz o educación para la paz o construcción de educación para la paz que brillan por su ausencia en las propuestas de los candidatos. No hay efectivamente epistemologías locales en las que ellos podrían hacer énfasis. Todos hablan de enfoques territoriales, pero creo que no conocen muy bien la dinámica que sería un enfoque territorial. Y finalmente, pues, si nos circunscribimos en alguna tesis que seguramente la profesora Natalia decía hace unos segundos también, y tiene que ver con los afanes de la globalización. Estos son los afanes de la globalización y son tal vez unas desconexiones entre realidades y cotidianidades de los colombianos a propósito de la educación que se necesita en diferentes contextos. Muchas gracias por ese balance de las propuestas de los y las candidatas. Sin duda, pues quedan muchas interrogantes, no solamente con respecto a cómo realizar estos asuntos, sino con respecto a los silencios, hasta qué punto son accidentales esos silencios, hasta qué punto estos silencios también responden a, digamos, unas políticas educativas preestablecidas, previamente diseñadas y simplemente endogenizadas en la política pública de países del sur global, ¿no? Habría que hacer, digamos, unas revisiones de pronto históricas con respecto a la manera en la que aterrizan un poco estas apuestas internacionales, esos tratados internacionales que suscribimos y que nos dejan sin mucho espacio para pensar localmente, ¿no? Con esas epistemologías locales o esos enfoques territoriales de los que se ha hablado aquí bastante. Muchas gracias por esas intervenciones. Vamos a leer algunas de las preguntas y comentarios que hemos recibido en el chat y les agradecemos a quienes hacen parte del panel que respondan muy brevemente y de manera muy concisa a algunos de estos comentarios y preguntas, porque ya estamos a punto de que se nos termine el tiempo que tenemos dispuesto para esta actividad. Entonces, entre los comentarios y preguntas tenemos un comentario que nos envía Ruth Milena Páez, que nos sugiere tener en cuenta que las facultades de educación de las instituciones del país requieren contemplar dentro de sus escenarios de estudio profundo la neurociencia con sus aportes a la educación y el desarrollo humano, la educación familiar multisituada, bidireccional y explícita. Ojalá que esto no se quede por fuera, porque además de la pobreza física, hay otra tal vez más terrible, que es la pobreza de aprendizajes múltiples para la vida. Creo que tenemos que hablar de alimentar cómo pensamos y cómo sentimos, nos dice Ruth Milena. También tenemos una pregunta pues muy explícita del hermano Diego Mora, que nos plantea lo siguiente. En los últimos años ha hecho carrera el discurso gubernamental de la mayor inversión histórica en el sector de educación. Sin embargo, al desagregar la información, se evidencia que la mayor parte del dinero se va en pago de nóminas. Y nos pregunta, ¿cómo distribuir el recurso disponible en otros factores que contribuyan a la calidad de la educación? Esta es una pregunta para todos los panelistas. También de parte de John Bocanegra recibimos la siguiente pregunta para quienes quieran participar en su respuesta y es la siguiente. ¿Cuáles son los porcentajes de incremento, es decir, del incremento con respecto de los datos del actual gobierno en educación y ciencia que expresan o que proponen realizar los y las candidatas? Entonces, pues no sé, quién quisiera pues entrar aquí a responder, a comentar, a plantear pues algunas análisis con respecto a nuestras preguntas de la audiencia. Pues si quiere,
si quieres, Natalia. Además que en 5 o 10 minutos debo retirarme y aprovecho para agradecer la invitación. Adelante. Muchas gracias por todas las observaciones. Bueno, uno, ¿cómo? Dando un giro en la comprensión del derecho. Desde los municipios, las instituciones, los colegios, hasta los hacedores de la política. Es la noción del derecho, si uno la toma como base, la dignidad, obliga al Estado y la sociedad a hacer un esfuerzo mucho mayor por quien menos tiene. Es claro que tenemos un sistema, no un sistema, tenemos un modo, un estado de cosas que excluye al que más apoyo necesita. Excluye al desatento, al pobre, al feo, al sucio, al que tiene más dificultades, al que no tiene familia, al que vive lejos. Se tiene pensada una educación para quienes no tienen dificultades. Y si tienen dificultades, la familia tiene que resolverla y algunos lo hacen gastando mucho dinero. Ya lo decía Jaime, mire que Irish, la gente que paga educación privada está bien, pero aquí tienen que hacerlo. Pero es muy injusto que la gente pague a veces en universidades nocturnas de garaje, en institutos de garaje. Y tenemos un Estado indolente. Y ese es que excluye, ¿sí? Que invierte solo en el que se mantiene, haciendo la fiesta del supuesto mérito y echándole la culpa al más golpeado, porque para él hay una sanción social. Son los ninis que son rechazados, por ejemplo. Si uno cambia esa lógica, tendrá que actuar de otra manera. Y en materia de educación, por tratarse de un ejercicio entre la construcción de cultura, efectivamente hay que hacerlo con la gente. Eso no es un sabio, un mago, el que diga cómo resolver las cosas, sino es la propia gente de los territorios, sus lógicas, sus poblaciones quienes lo definen. Entonces, propuesta concreta. Miren, en este momento se está evaluando el tercer plan decenal que coincide en sus contenidos con lo dijeron las dos misiones de Sabla, la de 94, la de 2019 y los dos planes anteriores. Derecho, ley estatutaria, sistema articulado, todo eso. Entonces, hay que hacer la evaluación y uno que le diría al nuevo gobierno, aproveche que se está haciendo la evaluación, ampárese ahí, vuelva más obligatorio el plan decenal porque es indicativo y déle peso a esa noción. Convoque el foro nacional que hay que convocar por ley todos los años. Convoque al país educativo, primero, para que el país educativo de verdad, con las juntas municipales en cada municipio, que eso está en la ley, aquí le han tenido miedo a la participación. Entonces, en cada municipio tienen que participar en ese foro nacional. ¿Para qué? Hacer el plan de desarrollo 2022-2026 y trazar las líneas para los planes de desarrollo de municipios y departamentos que van en año y medio en ese proceso. ¿Sí ven? Entonces, es ese foro para hacer aportes al plan de desarrollo de 4 años y convocar de verdad un gran acuerdo nacional, que es nuestra propuesta, para unos 10 o 12 años. Estos asuntos no se resuelven sino con transformación cultural, con otras comprensiones y definitivamente también considerando de otra manera el lugar de la escuela, los saberes y por supuesto, como dicen nuestros analistas, el tema de la economía. Entonces lo dejo ahí, definitivamente, cosas puntuales. La ley obliga a hacer cada año los foros educativos, en cada colegio, en cada municipio, en cada departamento, distrito y en la nación. Son escenarios de deliberación porque la educación tiene que ser definida por los actores de la educación, por los maestros y maestras organizados, no organizados, por los padres de familia, los académicos, los privados, los rurales, los estatales, todo el mundo. Solo de esa manera tendremos unas políticas aterrizadas, ubicadas en el territorio y definitivamente legítimas. Y que los técnicos en dinero nos digan cómo vamos también, al hacer un giro en la comprensión del derecho, a hacer un giro de verdad en la destinación de recursos. Parece fácil, es un ejercicio que tiene que dejar como resultado un plan de desarrollo en los siguientes 4 años, gane quien gane. El mundo, el país educativo tiene que pararse en la raya y exigirle al país eso, gane el que gane. Definitivamente hay que pararse. De todas maneras, a veces el país académico educativo nos quedamos mirando a FECODE para un lado, al ministerio para otro y los gobiernos en este imperio del cinismo. Perdone que sea tan beligerante, pero sí creo que es un momento, como tú lo dices, Natalia, es un momento que debe obligarnos a generar cambios y unos giros profundos pensando de que el titular del derecho a la educación son todas las personas y no solamente hasta cierta edad, es durante toda la vida porque se nos están quedando muchas personas en analfabetismo y no solamente en el de leer y escribir, sino en también poder habitar las ciudades. Hay gente que no coge Transmilenio porque eso es un monstruo que lo devora.
¿sí? Hay personas que no saben ir a pedir, a hacer trámites ante el Estado, ante una EPS, no hace un trámite para reclamar un servicio público. Eso es un analfabetismo desde lo que se entiende por ciudadanía. Lo dejo ahí, Natalia, agradeciendo muchísimo la invitación. Estaré un minutico más escuchando a los demás y definitivamente excelente relator, conducción, Natalia, y muchas gracias por los aportes de todas y de todos. Y aquí a la orden. Muchas gracias, Fernando, a ti. Bien, vamos con el profesor Mauricio, adelante. Muchas gracias, Natalia. Dos elementos frente a las intervenciones que han habido. La primera es que, pues, si se podría presentar una tabla con los porcentajes de incremento en educación y ciencia que expresan los candidatos. Algo que ha brillado por su ausencia y que también, digamos, se ha demandado desde la ciudadanía a las campañas presidenciales es que liberen sus documentos técnicos, que liberen los documentos técnicos desde los cuales se apoyan para dar cuenta justamente de estas propuestas y haciendo un rastreo. Incluso con el profesor César hemos entrado en contacto con jefes de campaña, con las oficinas de prensa, solicitando información. Son muy reacios, digamos, a liberar estos documentos y a decir en carta blanca sobre qué se están apoyando para eso. Y esto tiene que ver justamente con esas ausencias o esos silencios. El tema en educación, en tiempo de campaña presidencial, y tendríamos que señalarlo tristemente así, es un tema que no vende, y es un tema que no atrapa, y es un tema, digamos, que no coopta voto electoral. Cuestión paradójica cuando acabamos de venir justamente de una movilización social, de una movilización apoyada por jóvenes, gran parte de estos universitarios, o de aquellos que justamente, y como lo presentaba el profesor Fernando Illich, de aquellos que no han tenido acceso o no tienen las oportunidades. Y craso error, digamos, de parte de todos los candidatos, hacer caso omiso justamente a pensarse la educación como un tema serio que merece atención, que merece estar, digamos, dentro de la agenda pública, pero que hasta el momento no se ha visibilizado. Tan así que si nos piden, digamos, a nosotros como investigadores, cuáles son esos porcentajes que piden en aumento, la información, por lo pronto, en lo que hemos hecho el rastreo, no está. Y mi otra intervención estaría un poco dada a cómo mejorar en tema de la calidad educativa. Yo creo que esto es una reflexión no solamente para los candidatos, sino también para las universidades, para los rectores, para los directivos. Y es, yo creo que la calidad en educación está centrado en que no se pierda el sentido de la educación. Cuando una universidad se concibe desde la perspectiva mercantil y desde la perspectiva de negocio, ya digamos pierde su naturaleza. Y digamos que esto, en algunas de las propuestas de los candidatos, pues digamos, se ha visibilizado. Algunos dicen dejar que el sector privado no infiera, por lo menos, no tenga incidencia en las instancias de las universidades públicas, por ejemplo. Pero creería que la responsabilidad ahí es compartida. O sea, uno podría decir, sí, ¿qué ofrecen los candidatos en materia de calidad educativa? Pero también, ¿qué están ofreciendo las universidades en este momento en materia de calidad educativa? Y que esa triada ahorita que se está dinamizando tanto entre el relacionamiento Estado, universidad, empresa, no desnaturalice, digamos, lo que se espera que sea una institución de educación superior frente a las demandas del país. Yo creería en ese sentido y un poco, y es que la responsabilidad no es solamente de los candidatos ni de lo que proponen, creo que también institucionalmente ahí hay algo a lo que hay que prestar atención, básicamente esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Nos quedan 2 minutos para cerrar nuestro espacio. Les invitaría entonces a que tengamos una última intervención de nuestros panelistas. No sé quién de ustedes quisiera. Solamente decir una cosa. Colombia tiene que invertir. Bueno, ya muchos expertos en macroeconomía han dicho que Colombia tiene que hacer crecer su estado de 3 a 4,5 y medio puntos porcentuales del PIB. O sea, el estado colombiano es muy pequeño en comparación a las necesidades sociales que tienen estados en promedio como el colombiano. Entonces, Colombia tiene que crecer a un 21%, digamos, de tributación, 21% del PIB.
estamos más o menos en 16,5. De esos 4% adicional, por lo menos una tercera parte debería ir para educación. Colombia tiene que apuntarle en un lapso de 2 a 4 años, crecer 10 billones de pesos la inversión en educación preescolar básica y media, y por lo menos 5 billones de pesos en educación superior. O sea, Colombia necesita en su presupuesto educativo 15 billones de pesos, por lo menos, para salir, digamos, de la crisis de financiamiento y de la insuficiencia estructural que se tiene. Eso es importante decirlo porque si uno mira las cifras hoy va a ver que la mayor parte del gasto educativo, pues obviamente está en cabeza de los salarios. Y lo primero que hay que decir ahí es que el sistema educativo en cualquier parte del mundo, más del 70% se tiene que invertir en salarios, porque los procesos educativos los hacen personas y personas calificadas que lo deseable es que tengan remuneraciones aceptables, buenas o muy buenas, precisamente porque eso está absolutamente claro en toda la bibliografía que depende en buena medida del éxito y del resultado educativo. Pero en segundo lugar, porque cuando usted tiene muy poca financiación o tiene la financiación al límite, pues lo que ha crecido básicamente son los salarios, pero no porque la remuneración sea muy buena, sino porque crecen el ritmo de la inflación o por encima de la inflación, mientras que el presupuesto educativo no ha crecido ni siquiera la inflación, a pesar de que crezca en términos nominales, pero en términos reales no se garantiza para la educación preescolar básica y media y muy difícilmente para la educación superior, el crecimiento incluso por encima de la inflación. Entonces los salarios que no son buenos han crecido más rápidamente que el mermado presupuesto educativo y eso hace que la participación digamos, del costo salarial sea mayor y sea cada vez más grande en participación. Pero eso no significa que los salarios estén, digamos que la remuneración docente sea muy buena en Colombia, lo que significa es básicamente que tenemos reprimido el presupuesto educativo y que se necesita hacer un cambio, digamos, medianamente estructural, paulatino, progresivo, hacia crecer unos 10 billones de pesos en educación preescolar básica y media en un corto plazo, estoy hablando de 2, 3, 4 años, y unos 5 billones de pesos en educación superior. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Es un tema sin duda que tiene pues muchísimos debates de por medio, siendo el tema de la financiación sin duda uno muy importante, además histórico, en la discusión sobre qué hacer con el sistema educativo, en particular en un momento de coyuntura en donde volvemos a escuchar un montón de propuestas, pero que necesitamos conversaciones más amplias como a las que nos han invitado nuestros panelistas. Les agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado en la mañana de hoy por sus preguntas, por sus comentarios y por sus intervenciones. Así que, bueno, les agradecemos por estar en este espacio, que tengan una feliz mañana, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un buen día.